otra etapa y entorno. En la primera historia llega una niña con un desfase curricular de 2 años a cuarto de primaria y la profesora le coge los libros y los cuadernitos de segundo de primaria. De forma que en este primer escenario lo que quiero que veáis es una niña que está siempre, fijaros que digo siempre adrede, siempre haciendo cosas diferentes en el aula y cuando entra la profesora de pedagogía terapéutica, porque ya llevábamos años que la intervención era dentro del aula, la profesora le dice que se siente al lado de la niña. Primer escenario, una niña haciendo siempre cosas diferentes y que cuando entra la profesora de pedagogía terapéutica se sienta a su lado. Ese es nuestro primer escenario. Segundo escenario, tenemos un niño de altas capacidades, está en cuarto de primaria también, y una aceleración parcial del currículo, concretamente en matemáticas. Tiene que hacer matemáticas de quinto y está en cuarto. Cuando yo llego al cole por primera vez, lo que veo es a su tutora de cuarto, con una profesora de quinto y con la jefa de estudios haciendo los horarios para que coincidan las matemáticas de quinto y de cuarto y que este niño siempre se vaya a quinto a hacer las matemáticas. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es un escenario en otro cole, es un cole 100% alumnado inmigrante, donde tenemos un niño en sexto de primaria con un desfase curricular de 4 años. La profesora me dice que por favor si puedo entrar en clase porque ella no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Habíamos estado hablando de qué era la educación inclusiva, qué suponía la educación inclusiva y algunas propuestas o estrategias como las que vamos a ir viendo hoy a lo largo de la mañana. Pero os tengo que decir que no existen recetas mágicas para la inclusión y que incluso yo puedo estar utilizando una metodología muy inclusiva, como puede ser un aprendizaje cooperativo, y estar dejando y segregando a algún estudiante que no participe en esa actividad. Pero eso ya lo veremos después. Nos vamos a nuestro tercer escenario, donde tenemos un niño de sexto de primaria y un desfase curricular de 4 años. Cuando yo entro en el aula a observar, lo que veo es que este niño no tiene libros de segundo, sino que la profesora le va haciendo pequeños ajustes en su día a día. Esto hazlo de otra forma, esto hazlo así, trabaja en equipo, es decir, le va haciendo, bueno, pues distintas propuestas que las iremos viendo a lo largo del día. Si yo ahora os preguntase, ¿cuál de los tres escenarios camina hacia la inclusión? Tal vez yo creo que prácticamente todo el mundo me diríais, Coral, el 3. El 3 camina hacia la inclusión. Efectivamente, la educación inclusiva es un proceso, es un camino, ¿verdad? Yo siempre digo que en este camino tenemos que hacerlo de forma conjunta. No se puede caminar solo hacia la inclusión y esta es una de las primeras propuestas. Por eso es interesante que hoy estéis también así en equipos y que podamos reflexionar también en equipos, a ver cómo es nuestro camino hacia la inclusión. La UNESCO nos dice presencia, participación y logros. En el primer escenario, tenemos garantizada la presencia, porque hemos dicho que además la profesora de pedagogía terapéutica entra, pero no tenemos garantizada la participación. Y esto va a ser un aspecto clave que quiero que todo el mundo lo tenga muy, muy en cuenta. Aquella estrategia que vayamos a utilizar en el aula, ya sea medida organizativa, metodológica, curricular, o incluso alguno de los pequeños tips que yo os voy a contar para la gestión del aula, que sea siempre para que todo el alumnado participe. Y esta es fundamentalmente la clave. No se trata de entrar, sino de pertenecer, de participar, de sentirte que formas parte de. En el segundo escenario, lo que nos falla es la presencia, porque iba a irse a la clase de quinto precisamente a hacer las matemáticas. Y solo el tercer escenario nos garantiza
presencia, participación y logros, de la variabilidad humana, ¿no? Nos vamos entonces a hablar de educación inclusiva en contraposición de integración como la educación que acoge la diferencia. No solo la acepta y está en el aula, sino que está en el aula, está presente en el aula, pero participa, ¿verdad? Y además forma parte de. Esto es lo más importante, yo creo que es el aspecto, una de las características más importantes. En la educación inclusiva, enmarcado en un modelo social de la discapacidad, donde no es la persona quien tiene la discapacidad, sino un contexto discapacitante, y se perciben, pues eso, se percibe una sociedad limitante que pone barreras. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque sé que está Valencia, ¿verdad, Javier? Tú me dijiste que eras de Valencia, y sé que está Gandía. No sé si hay más de la Comunidad Valenciana, pero yo trabajo mucho en la Comunidad Valenciana, conozco vuestra normativa, y vuestra normativa, ¿verdad?, se centra precisamente en conocer las barreras. Las barreras nunca las tiene la persona, las barreras se las ponemos a la persona. Un contexto muy, muy exigente, como pudo ser en una ocasión que yo estaba en el metro de Bilbao, que me habían dicho en qué parada tenía que bajarme, y aquellos nombres tan rápidos de leer a mí me generaba muchísimo estrés. Un contexto muy, muy exigente te hace bueno, pues eso, hablar de discapacidad, ¿verdad? Entonces, el tema de las barreras que ponemos en el contexto es clave. En el caso del primer escenario, la barrera era fundamentalmente la mirada, pero la barrera era también sus estrategias metodológicas. Digamos que ella no cambiaba absolutamente nada para que esa niña pudiese estar participando. Es decir, ella no adaptaba el sistema a la niña, era la niña quien se tenía que adaptar. Tienes que seguir el libro de texto y como no lo podía seguir, pues entonces ella no hacía ningún tipo de adaptación en su sistema. En una educación inclusiva nos centramos en las fortalezas, hablamos de diseño universal, pero también de personalización. Entonces, la educación inclusiva es mucho más que un cambio metodológico y organizativo, que por supuesto, ¿verdad? Pero es un cambio de mirada, es un cambio ético.